detractores del cambio. Nuestra Contralora está haciendo eso. Elon Musk lo hizo en alguna medida y probablemente Doge lo va a seguir haciendo en Estados Unidos. Un par de ejemplos de lo que logró hacer, ¿no es cierto?, Doge hasta ahora, digamos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, ellos han dicho, nos metimos en los registros de la Seguridad Social de Estados Unidos y encontramos que habían 15 millones de norteamericanos que recibían pensiones y supuestamente tenían más de 120 años. Sabemos positivamente que no hay nadie que tenga 120 años y por lo tanto, ¿no es cierto?, sabemos que esas pensiones están siendo pagadas a gente que no corresponde. Nos metimos en los registros del seguro de desempleo y descubrimos que habían casi 30.000 personas que recibieron seguro de desempleo y que tenían menos de 5 años de edad. O sea, niños, digamos, guaguas que estaban recibiendo seguros de desempleo. Bueno, eso es desenmascarar, ¿no es cierto?, a los detractores del cambio, que son estos tiranos que no nos dejan avanzar. Bueno, solamente para terminar, les quiero decir, ¿no es cierto?, que Chile es un país lleno de oportunidades. Yo soy un tremendo fan de lo que podemos hacer, de lo que hicimos y de lo que somos capaces de seguir haciendo. Y solo recordarles, ¿no es cierto?, que a pesar de ser un país relativamente chico, 20 millones de habitantes, tenemos más o menos un 0,1% del PIB mundial, pero aún así, ¿no es cierto?, hemos logrado grandes cosas en muchos sectores y podemos, ¿no es cierto?, seguir logrando esas cosas. Somos el mayor exportador de cobre del mundo, el segundo mayor exportador de litio del mundo, somos, ¿no es cierto?, el segundo exportador de salmón del mundo, somos el mayor exportador de cerezas del mundo con, ¿no es cierto?, 3,5, no sé cuánto fue en la última temporada, presidente, pero 3,5, 3.500 millones de dólares, digamos. Tenemos salmones, era por ahí, esta es la presidenta de los salmones, que me reta si no digo la cifra, salmones son como 6.500 millones de dólares, está por ahí, ¿no es cierto?, la presidenta de la asociación. Después en vino, obviamente somos muy importantes también, el cuarto mayor exportadores de vino. Somos el destino turístico más de aventura más reconocido del mundo y sin embargo le sacamos muy poco partido. Básicamente nuestro turismo son argentinos que vienen a aprovechar las diferencias de tipo de cambio. Más del 50% del turismo son esos argentinos. Le sacamos muy poco partido al hecho de que tenemos un país maravilloso y esto podría ser una fuente, ¿no es cierto?, de ingresos muy significativas para nuestro país. Difícil hacerlo. Yo fui ministro de Economía. Me podrían decir a mí, pero ¿por qué no lo hizo ministro si el ministro de Economía no se tiene a cargo de turismo? La subsecretaría de Turismo está en el Ministerio de Economía. Bueno, hay prioridades, hay dificultades para hacerlo y además, bueno, estuve solo 1 año y medio y me echaron, así que tampoco pude hacer muchas más cosas. Yo creo de verdad que no existe límite a lo que podemos hacer. Nuestros cielos hablan de eso, digamos, de que no hay límite y hemos hecho cosas extraordinarias en el futuro, en el pasado. Creo que podemos repetir esa historia. ¿Quién iba a pensar de que de un país, ¿no es cierto?, con 20 millones de habitantes, en un continente de 600 millones, Chile iba a tener la aerolínea más grande de la región? Es impensable, imposible, ¿no es cierto?, de pensar. ¿Y quién iba a pensar de que en este mismo país, ¿no es cierto?, que tiene solo 20 millones de consumidores, íbamos a ser capaces de crear, ¿no es cierto?, el segundo y el tercer retailer más grande de la región? Fueron en su minuto el primero y el segundo. Hoy día Mercado Libre es el más grande, pero creamos, ¿no es cierto?, grandes empresas. Así que si pudimos, ¿no es cierto?, ser primeros en exportaciones, primero, segundo, tercero en exportaciones en tantos sectores y pudimos crear lo que nadie pensó que era posible de crear en Chile, quiere decir que podemos hacer cualquier cosa. Y de hecho, incluso pudimos ganarle 2 Copas Américas a Argentina, ¿no es cierto?, en la final, cosa que hoy día se ve muy difícil, pero que tenemos que apuntar a poder repetir. Que estén muy bien, que tengan buena mañana, muchas gracias. Muy bien, y del dólar, ni una palabra del dólar. Vamos a quedar con la tremenda incertidumbre, José Ramón, de qué pasa con el dólar, para dónde vamos y qué podemos hacer como cobertura. Bueno, interesante posición, cómo salir de esta tiranía del statu quo. Mesa redonda ahora. Entonces, para dar inicio a la segunda parte de nuestro seminario, invitamos a este escenario al editor de Economía y Negocios de Mercurio, don Eduardo Olivares, quien moderará la mesa redonda, y también, por supuesto, a los panelistas que participarán en ella, don Rodrigo Ryan, don Aurelio Montes del Campo, don Ricardo Montesinos y don Víctor Catán, que les pediré, por favor, que suban al escenario mientras aquí arreglan los sofás, los sillones para tomar asiento. Les recuerdo que podrán hacerle llegar sus preguntas a los expertos de la mesa redonda escaneando el código QR que está en sus mesas
y entrando al link que lo indica. Asimismo, no olviden contestar la encuesta de la SNA e incorporarse al canal informativo de difusión de WhatsApp de la SNA. Mientras se instalan nuestros panelistas, aprovecho de informarles que ya se abrió una nueva convocatoria, ojo, se abrió una nueva convocatoria, la quinta convocatoria de la versión del desafío Conectagro, desafío de innovación abierta que tiene el propósito de, a través de la vía de innovación disruptiva, resolver los desafíos y problemas reales de los agricultores. Ha sido una experiencia espectacular que ha conectado a la agricultura con el mundo de los startups y lo más relevante, poner a disposición de los agricultores estas soluciones. Gracias al apoyo de SQM Yodo Nutrición Vegetal, entregaremos un premio en dinero al ganador, mentorías, asesorías y uso de oficinas para los finalistas y una gran visibilización. Las bases y el formulario de postulación están disponibles en nuestra página web www.sna.cl y se puede postular, ojo, hasta el 28 de julio en el desafío Conectagro. Además, les informo de una gran nueva iniciativa de Red de Alimentos. Están aquí como expositoria y en un stand. El banco de alimentos más grande de Chile, que trabaja rescatando alimentos, artículos de primera necesidad y, por supuesto, productos agrícolas de nuestros campos, packing y plantas de proceso para entregárselos a las organizaciones sociales que atienden a personas en situación de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. La idea es darle una segunda oportunidad a todos los descartes de producción para que puedan ser utilizados en esta potente causa de la red de alimentos. Esta red de alimentos que hoy día atiende a 300.000 personas a lo largo de Chile a través de hogares de niños, adultos mayores, fundaciones, ollas comunes, etcétera. Para poder seguir cumpliendo con su labor, invitamos a todas las empresas aquí presentes a apoyar esta red de alimentos. Como SNA estamos comprometidos y en conjunto hemos desarrollado el sello de empresas sostenibles que busca destacar a las empresas de esta manera solidaria, se hacen cargo de sus residuos generando un triple impacto social, económico y medioambiental. Este sello podrán utilizarlo para demostrar su compromiso. Ahora sí, don Eduardo Olivares, todo suyo el panel, sáquele jugo a estos especialistas y por favor a las personas del público, silencio, silencio, silencio. Bien, Eduardo, todo suyo. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Vamos a la parte del panel que yo sé que es muy, pero muy escuchada, porque aquí las personas que están en este minuto sobre el escenario van a proyectar cómo se viene la temporada, que es siempre el título de este evento, que por 19ª vez consecutiva estamos realizando la SNA junto con Economía y Negocios de El Mercurio. Les agradecemos muchísimo la paciencia. Y les aseguro de que hemos hecho un entrenamiento todos aquí los panelistas para que vayan directo al grano. Vamos a partir por una pregunta clásica, básica, que es ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que enfrenta hoy su sector? Dado que los tengo ya en un orden distinto a aquel que me pusieron en el papel, pero no importa, para que ustedes sea mucho más simple llevarlo, vamos a partir por Rodrigo O'Ryan, que es el novísimo presidente de Corma. Rodrigo, bienvenido, y nos gustaría saber cuáles son entonces esos desafíos y oportunidades. Hola, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Antonio, a toda la SNA por esta invitación. Como sector forestal nos pone muy contentos esto, estar trabajando cada vez más en conjunto y alineado con el sector del agro, desde el sector, todos quienes trabajamos con la tierra, desde la tierra, para brindar soluciones basadas en la naturaleza en nuestra sociedad. Tenemos que estar unidos porque tenemos muchos desafíos en común. Respecto a tu pregunta, el sector forestal está en un minuto de inflexión casi con ciertas cosas medias bipolares, digamos, con proyecciones de mucho desarrollo, de potencial demanda, ya que somos un pilar para construir una bioeconomía al futuro, desde donde podemos proveer bioenergía. Yo no sé si saben, pero la principal fuente de energía en Chile es la biomasa, con un cuarto de la matriz primaria. Siempre se habla que la principal energía renovable en Chile es la solar y la eólica, y claro, porque eso ellos proveen en el mercado eléctrico las principales fuentes de energía renovable, pero en cuanto a matriz primaria, es la biomasa el principal sector energético y el principal sector renovable. Por lo tanto, desde ya podemos empezar a ver la importancia que tiene este sector para Chile y para el mundo en cuanto a los desafíos de descarbonización. Sin duda que tenemos, por el lado de los problemas, y aquí alineado con todo lo que han hablado los expositores anteriores, la seguridad. La seguridad nos afecta al día a día, al vivir. O sea, no podemos pensar en tener una sociedad que viva bajo el miedo, bajo el riesgo.
el tener miedo de que nuestros hijos salgan, el tener miedo de ir al trabajo. Nosotros hemos tenido trabajadores que han sido ejecutados en sus faenas de terreno en la mitad del bosque. Por lo tanto, eso genera una sociedad que no puede vivir, genera una sociedad, unas condiciones que no pueden seguir. Y eso obviamente repercute en las inversiones. Como bien decía José Ramón, ¿quién va a invertir en un entorno lleno de incertezas, riesgos? Y a eso se suma también la incerteza jurídica. O sea, los cambios en la regla del juego, los reglamentos que al final se transforman en palos en la rueda, ese tipo de cosas tenemos que reducirlo porque al final tanto la vida como los negocios no quieren riesgo. Segundo, la superficie forestal ha caído un 14% desde el 2013, de 2.3 millones de hectáreas a 1.9, y eso principalmente por los incendios y porque no hemos tenido reforestación. Terminamos con el 701, se bajó un 99% la forestación en Chile. De 80.000 hectáreas por año, que fue el pic, pasamos a menos de 800, o sea, menos de un 1%. Y a eso se sumó la reforestación. Bajamos un 24% de reforestación. ¿Por qué? Porque los pequeños y medianos empresarios no tienen cómo reforestar cuando han sido quemados, sobre todo con el tema de los atentados. Hemos tenido, cierre aserradero, 25% menos, 45.000 empleos el último año, el PIB forestal cayó del 2.1 al 1.3. Sin embargo, por el lado positivo, hay un cambio de narrativa, sobre todo con este gobierno hemos ido avanzando en conversaciones, partimos muy atrás, donde se veía la necesidad de reformular la relación con el sector forestal. Hoy en día estamos hablando de fomento, estamos hablando de que es un sector de futuro y eso nos tiene muy motivados. Muy bien, es un buen barrido inicial. Precisamente vamos a explorar luego algunos de los puntos que ha mencionado Rodrigo. Vamos ahora con Aurelio Montes, director técnico de Viña Montes. Eduardo, muchas gracias. Y hablando de los desafíos y oportunidades, vamos a partir primero con los desafíos. Hay una tendencia mundial a la baja del consumo de vino por distintas razones, por salud, por modas que hoy día de tomar menos, etc. Pero tomando ese punto, que claramente cuando uno mira los números hay una disminución importante, cerca del 3,3% de disminución de consumo en el mundo, suena poco, pero en litros es una barbaridad. Para que se hagan una idea, esa disminución equivale a un año completo de producción de Chile. Todo lo que produce Chile es lo que ha disminuido en un año el consumo del vino mundial. ¿Cuáles son las tremendas oportunidades? Chile, como le dijo José Ramón, es el cuarto exportador más grande del mundo y el séptimo productor más grande del mundo. Eso nos deja muy bien posicionados y nos deja con una tremenda ventaja ante muchos otros países. Tenemos la posibilidad de avanzar, tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de mostrarnos de una mejor manera. ¿Cuál es nuestro gran problema que tenemos hoy día? Que somos buenos, bonitos, baratos, que eso nos deja en una posición un poquito de commodity, en donde somos fáciles de ser reemplazados, y es ahí donde tenemos este tremendo desafío de cambiar, de premiumizarnos, de hacer cada día más premium, de fortalecer nuestra marca, no solamente vino, sino también Chile, y eso llevarlo a un nuevo nivel. Muchas gracias, Aurelio. Vamos ahora al maravilloso mundo de Sago. Ricardo Montesinos, su tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Yo quiero tocar primero que los puntos de la problemática fueron súper bien presentados por el presidente de la SNA, por José Ramón. Por lo tanto, yo creo que en todas las actividades agrícolas está el mismo problema. Entonces, quiero plantear que Chile tiene tremendas oportunidades. Tenemos un capital fito y zoosanitario envidiable. Yo pienso que no son muchos países que tienen este capital. Tenemos suelos maravillosos, tenemos todo para ser mucho más de lo que somos hoy día. Pero necesitamos que como país tengamos política de a dónde queremos ir. La parte forestal, deprimida. Todos los agricultores, en general, la zona centro-sur, somos forestales. Pero hoy día explotar un bosque es un problema. Son recursos importantes que entran al campo, al agricultor, pero es un problema seguir con los planes de manejo, seguir con todas esas cosas. Se nos ha puesto muy complicado para el pequeño y mediano agricultor o el pequeño forestal. La parte láctea, yo felicito, ¿no es cierto? Vamos a tener una cumbre en Chile. Lo único que le tiraría las orejas a los que lo organizaron, que lo hacen en Santiago.
Por favor, o sea, si lo hubiesen hecho en la zona sur, toda esa gente que viene, el turismo, lo que significa para esa gente ver el sur de Chile en primavera, se lo van a perder. Y eso sí que es un capital que tenemos. Nuestro turismo, nuestros campos, la maravilla que es el sur en la primavera. El próximo año tenemos un Congreso Mundial de Avena en Pucón. Eso, felicitaciones, se hace en el sur. Pero somos el segundo exportador del mundo en avena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos todas estas caídas en nuestras producciones? ¿Somos competitivos? Sí. Yo creo que sí somos competitivos, pero tenemos que alinearnos en tecnología, en leyes laborales, en la permisología, dejar de ponernos inconvenientes y, por favor, a quienes les corresponde, escuchen a los gremios agrícolas antes de ponernos reglamentos y, en fin, muchos inconvenientes. Estupendo, muchas gracias, porque además SAGUA es un gremio muy poderoso, muy conocido en el sur. Me encanta siempre la historia de SAGUA, por eso se lo dije. Y finalmente, Víctor Carán, de Fede Fruta, ¿cuáles son sus principales desafíos y oportunidades para este año? Yo voy a partir por las oportunidades. Fueron mencionadas durante la exposición de la mañana, tanto por Antonio, por el ministro, por José Ramón. Chile tiene hoy día una presencia, una importancia, una relevancia en el mundo frutícola, a ser el segundo producto de exportación después del cobre. Bueno, nosotros tenemos una matriz productiva que perfectamente, si pusiéramos un plazo a 20 años, 25 años, como lo diseñó Perú años atrás, podríamos duplicar esos números, generando mayor dinamismo en las economías locales, rurales, que mucha falta hace porque tenemos hoy día una problemática que la gente no quiere quedarse en el mundo rural y quiere venirse al mundo urbano, con los costos que eso tiene, costos que tienen relación, por ejemplo, como la comunidad, el conocimiento de la comunidad se viene a Santiago y pierden esa relación. Bueno, los desafíos tan nombrados, tan dichos, José Ramón los nombró, se requieren políticas públicas a largo y a mediano plazo que podamos ir cumpliendo. Tenemos problemáticas como la permisología, tenemos problemáticas como la inscripción de derechos de aguas, tenemos una serie de problemáticas que son trabas al desarrollo. Y finalmente tenemos una problemática que a mí me preocupa en demasía, que es la falta de interés de la juventud de participar en el agro. No solamente a nivel productivo, sino que laboral. Y eso tiene una razón especial, que en la sociedad chilena existe una estigmatización del mundo agrícola. Y debiese ser por el contrario, como es en los países que nos ha tocado visitar en el último tiempo, tanto en Europa como en Asia, donde el mundo agrícola es valorado y es cuidado y protegido. Eso. Muchas gracias. Miren, yo quiero ir de inmediato a un tema bien espinudo. Además, amanecimos con la noticia de nuevos atentados en la zona sur, en el sector de Nueva Imperial y de Ercilla. Entonces quisiera llevarlos a ese aspecto de inmediato. Voy a partir aquí por Rodrigo, porque hay una frase que dijo el ministro cuando presentó, y habló de que esta había sido una temporada, entre comillas, aceptable de incendios. Y yo me quedé pensando qué significa que haya una temporada aceptable de incendios, y pensé que Rodrigo O'Ryan podría contarnos. Bien, a ver, cuando vemos la cantidad de hectáreas que se han quemado, sobre todo los incendios de 2017 y 2022, donde ardieron pueblos completos, donde la intencionalidad empezó a visibilizarse. Recordemos que nosotros hablábamos de intencionalidad y nos tildaban de que queríamos eludir la culpa porque los árboles, los eucaliptos y los pinos se quemaban solos, etc. Yo quiero dar algunos datos en cuanto a atentados. Desde el 2014 a la fecha, hemos tenido 505 atentados a contratistas forestales. Este año vamos en el atentado número 26 más o menos a nivel para todo lo que son actividades industriales, productivas. En el lado de los contratistas forestales, 50.000 trabajadores afectados y pérdidas por 210.000 millones de pesos. Incendios. Esta temporada tuvimos 6.400 incendios. Imagínense lo que son 6.400 incendios, quemando 166.000 hectáreas. ¿Eso es aceptable? No es aceptable, sobre todo cuando pensamos
en la intencionalidad. En Biobío y Araucanía tenemos más de 55% de intencionalidad. Y eso no puede ser. Y ahí es muy importante la ley de incendio. En la ley de incendio tenemos que agregar pilares importantes como la persecución. No hay, los incendios generados intencionalmente son incendios permanentes. O sea, van a persistir hasta que encontremos a esa persona y lo pongamos en la reja. Por lo tanto, ahí el trabajo, dotar a la Fiscalía de atribuciones para poder perseguir, tener facultades intrusivas, es fundamental. Básicamente eso. Sin seguridad, sin capacidad y restablecer el Estado de Derecho es muy complicado. Vamos a Ricardo, luego Víctor y luego Aurelio, en ese orden. Ricardo, sobre lo que está sucediendo en la zona que acabo de mencionar y lo que nos menciona Rodrigo, ¿hay hoy día una percepción de que se están mejorando las cosas? ¿Estamos en el statu quo que mencionaba José Ramón o estamos empeorando? Yo creo que estamos en un status quo. La verdad es que no podemos normalizar que una cosecha segura es con militares y carabineros al lado. No podemos normalizar que el país funcione con cuidado permanente. O sea, eso no es normal. Entonces, hablar que se están mejorando las cosas, no. Estamos poniendo fuerzas para proteger al ciudadano inocente que quiera hacer algo bien. Entonces, no. Yo diría que no estamos avanzando. Yo creo que ha sido todo muy lento. Todavía la incertidumbre en el sur para los agricultores es tremenda. Tenemos que esperar mucho de la Comisión por la Paz y Entendimiento, pero siguen siendo las tierras el tema. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos de tener una vida normal si la agricultura necesita pensar en 20, 30 años para una inversión? Si queremos plantar, si queremos instalar salas de ordeña, si queremos modernizarnos, son tremendas inversiones que se recuperan en mucho plazo. Entonces, no, yo pienso que las cosas no están mejor porque estamos normalizando cosas que no debería ser. Víctor, antes la preocupación, entiendo yo, de las personas dedicadas a la fruta era cuántos temporeros necesito. ¿Es verdad que ahora además de cuántos temporeros hay que buscar guardias? Sí, mira, yo me quiero hacer cargo de dos cosas que tienen relación con la seguridad. Primero, la seguridad propia de los campos, de nuestros trabajadores, el robo de productos agrícolas, de insumos agrícolas que va decreciente, y la nula persecución del delito. Y aquí nosotros hemos tomado un camino de acción y es ir a las autoridades, ir al Congreso, proponer que los robos en lugares no habitados tengan una tipificación y una condena real, que hoy no las tienen, se acumulan las causas, que exista una investigación, unidades de foco en la Fiscalía, pero también quiero hacerme cargo del tema seguridad, qué pasa con nuestras fronteras, con el tema fitosanitario. Hoy nuestras fronteras están absolutamente permeables, no solamente fronteras regulares, sino que fronteras irregulares, donde entran productos que llegan incluso a los lugares de mayor distribución de frutas y verduras como Los Valledores y La Vega, y tenemos presencia de focos de mosca a la fruta con más de 32 focos en este momento. Para hacerle un paréntesis, el año pasado teníamos 23 en todo el año, y eso está generando que podemos hipotecar nuestro futuro frutícola para algunos mercados, y es algo que tenemos que hacernos cargo. Y cuando nos preguntan, ¿tiene la culpa el SAC? No, no tiene la culpa el SAC es parte de. Hay otras autoridades públicas que lamentablemente no toman acciones. Ministerio del Interior, Aduana, Servicio de Impuestos Internos y una serie de otros organismos que debieran estar presentes. ¿En qué? ¿Impuesto interno? ¿En qué? Porque hay que hacer la persecución, cómo entran esos productos, cómo se venden, cuál es el origen. Vemos en el día de ayer que el Servicio de Impuestos Internos está fiscalizando con mucha eficiencia algunos retail o mall chinos. Bueno, vayan y sigan de dónde provienen esas frutas, esas verduras que llegan a los valledores libremente. No hay nada. Entonces creemos que la seguridad, por un lado, de la delincuencia hay que ponerle el foco, pero también la seguridad de nuestras fronteras. ¿Cómo se vive esto en el sector de las viñas, Aurelio? La inseguridad pública, la necesidad que tienen ustedes de resguardar, ¿verdad?, el trabajo de su gente y la producción. Bueno, un tema que no estamos ajenos como el resto de las áreas de la agricultura.
partiendo por lo más básico que es robos de insumos, tractores. Obviamente fruta no, porque nadie va a robar un par de racimos de uva que no son muy eficientes, digamos. Pero hay una de las cosas que más ha aumentado, no solamente el costo en seguridad, que eso es un temón, también la imagen de nosotros hacia afuera. Chile es de los pocos productos chilenos que terminan en la mesa de alguien, ¿no es cierto?, de algún consumidor en el mundo. Y toda la cadena es muy importante nosotros mantenerla con una trazabilidad, ¿no es cierto?, con seguridad. Y hoy día nos está pasando muchísimo, que nuestros contenedores llegan a destino, se abren las puertas y faltan 2 o 3 palets de vino, que no fuimos capaces de ver dónde se han robado. Hoy día hemos tenido que poner guardas privados, GPS en los camiones, es decir, un nivel y cada día aparecen, como dicen por ahí, échale la leche a la trampa. Una vez que uno pone un sistema, la trampa aparece nueva y es algo de nunca acabar. Es un tema que no solamente daña al bolsillo de los productores chilenos, sino también la imagen, que eso es lo que personalmente más me duele. Es la imagen de cómo nos estamos mostrando hacia el mundo cada vez que exportamos, ¿cierto?, un contenedor de vino hacia el mundo. Quedémonos, Aurelio. Nos decía usted que el consumo se ha reducido al equivalente de lo que producía Chile. Y hay una campaña, ¿verdad?, de ustedes de sacarse este eslogan o esta marca de bueno, bonito, barato, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde se parte? Porque si es bueno, bonito, barato, de pronto se vende más. Si es premium, se vende mejor. ¿Mm? ¿Por dónde se parte? Mira, este es un camino largo y una súper buena pregunta, porque yo no estoy en contra del bueno, bonito, barato, es una virtud. Yo no quiero dejarla como un concepto negativo, es decir, tener la capacidad de nosotros de entrar a un buen precio hacia el mundo es una tremenda ventaja. Lo que yo quiero poner arriba de la mesa es que la sustentabilidad de este proyecto es más frágil cuando dependemos del precio y no de la calidad. Y ahí es donde, cuando uno mira, simplemente hay que mirar al vecino, si yo no estoy inventando la rueda. Cuando uno mira a los vecinos que han hecho mejor el trabajo que nosotros, te das cuenta que son mucho más sólidos ante las crisis. Ahora, hay un problema que es sumamente importante de considerar en Chile, que también Chile tenemos un consumo muy bajo a nivel nacional de vino y aparte somos pocos. Tenemos esa combinación terrible. Argentina, ¿cierto?, 60 o 70% de lo que producen queda en Argentina. Eso es una tremenda ventaja. Tú tienes una base muy sólida para poder salir al mundo. Nosotros exportamos, en el caso Monte, por ejemplo, nosotros exportamos el 95% de nuestro producto. Solo 5% queda en Chile. Eso no es bueno. Eso no es bueno, no es sustentable en el largo plazo. Por eso que nosotros creemos que al final, trabajando en primorizar la marca, y voy a ir un poquito más profundo, que me tome 2 segundos más, de Chile. Mucha gente, y lamentablemente la industria del vino, es muy poco apoyada por el Estado de Chile. O sea, se asocia como una industria que tiene recursos, lo cual es una gran mentira. Pero yo, desde que estoy metido en este mundo, me he dado cuenta que la gran ventaja del vino es que promociona a Chile. Y es un círculo virtuoso. Si tú sales al mundo promocionando Chile, vas a traer no solamente consumidores de vino, sino también turismo, ¿cierto?, y curiosidad a Chile. Chile es un país poco conocido y, por supuesto, poco conocido como entretenido. Y eso es lo que nos falta hoy día, invertir hacia afuera. Pero uno siempre escucha de estas campañas, Imagen País, Marca Chile, ¿se acuerdan de Always Surprising en algún minuto? ¿Eso no es como uno piensa entonces? ¿No se activa realmente? Lo que pasa es que es muy poco. Es tremendamente insignificante, sobre todo cuando tú te comparas con Argentina, ¿para qué decir Argentina? Monstruoso lo que hacen en campaña afuera. Y yo te doy un ejemplo. Australia, yo viví en Australia el año 2000. Chile exportaba el doble que Australia el año 2000. En 5 años, el 2005, Australia nos duplicó en exportaciones. ¿Cómo lo hizo? Eso no fue magia. Eso fue una promoción tremendamente agresiva de Imagen País. Lo australiano, Cocodrilo de Andí, para los que se acuerdan, ¿cierto? Cosas que nos llevaron
a tener una buena imagen del país y eso nos lleva, por supuesto, a consumir más vino del destino. Y la imagen país con la fruta, que también está en todas las mesas del mundo, ¿es potente o es más potente que la del vino o anda por ahí? Víctor Catán, ya nomás van aquí a poner el micrófono. El porrazo lo pago, parece. Oye, yo creo que la fruta tiene dos visiones. Primero, nosotros hoy día no vendemos fruta, vendemos salud. Hay que ponerle un apellido. En el caso de la cereza no solamente se vende salud y fruta, sino que tiene otro componente, que tiene el tema afectivo. Es un regalo, es un símbolo que hay detrás. Y eso es lo que tenemos que explorar para elevar el valor y no solamente vender un commodity, vender una fruta como un alimento más. Esa es la tarea que tenemos, creemos que se está empezando a abordar en conjunto con las otras organizaciones gremiales, con Iván que está por aquí, con la gente de ProChile, con la SNA, y ese es el desafío que tenemos por delante, para rentabilizar el negocio. No sacamos nada con producir y producir si vamos a vender mal. La avena, mencionaba Ricardo, dijiste, el segundo mayor exportador de avena, ¿estoy correcto? Ya. En el sector de sago, claro, está no solo la avena, la leche, la carne, hay muchos, los cereales en general, son muy variados los segmentos que ustedes producen y exportan. ¿Cuánto se juega la imagen de Chile en ese exterior donde exportamos? Bueno, Chile en el fondo goza de una buena reputación en su carne, en su leche, que son productos que Chile podría ser competitivo o es competitivo en ciertos nichos. Somos deficientes en un 70% en el consumo nacional de carne, por lo tanto hay mucho que crecer, pero lo que se exporta es reconocido, que es poco, pero es reconocido como de una gran calidad. Lo mismo pasa por la leche, es lo que al principio hablaba de nuestro estatus o nuestro capital fitosanitario, zoosanitario. Somos una isla en el mundo y yo creo que Chile comete de repente unos errores. Hoy día corremos el riesgo con Brasil y Bolivia, que los liberan de la fiebre aftosa y puede empezar a llegar carne con hueso. Eso nos puede destruir nuestros pequeños mercados, nuestros nichos. Yo creo que hay que ser súper cuidadosos. El SAG, el Ministerio de Agricultura, tienen que considerar esos riesgos. Tenemos un patrimonio que es único. A ver, ¿cuál es el riesgo específico? Ok, llegan esos productos. Claro, y que puedan podrían llegar introducir carnes con hueso, por ejemplo, a Chile, que hacen aumentar el riesgo de una probabilidad de una reintroducción de la enfermedad. Y eso entran por puertos habilitados, es legal, todo Es el ingreso. legal. Si Brasil, algunos estados de Brasil han sido reconocidos como libres de fiebre aftosa sin vacunación. Pero yo creo que hay que ser súper prudente en el tiempo en que se toma la decisión de poder traer esos cortes, porque puede destruir nuestra pequeña ganadería, que tiene una oportunidad tremenda en nichos, ¿ya? Y yo creo que lo que falta aquí en Chile es la asociatividad de los agricultores. Creo que mediante asociatividad y trabajar y pensar en conjunto la agricultura, como hoy día se está dando, la parte forestal, la parte agrícola, pensar en conjunto podemos llegar a mercados y podemos ser realmente eficientes. Tenemos de todo. La verdad, en granos, que para leche podemos ser en un 85% más o menos, producimos lo que se consume en Chile, se exporta y también se importa. Una economía súper sana, exportamos productos de gran valor, en la carne exportamos productos de gran valor. Súper, o sea, tenemos oportunidad. Granos, tenemos suelos en que en cualquier momento podemos batir récord de trigo, de rendimiento de trigo en Chile. Es porque no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. O sea, está el desafío, tenemos todo, tenemos suelos, agricultores súper eficientes. El gran problema que tenemos es que el manejo en Chile es poco homogéneo. Hay una gran diferencia en tecnología, en conocimiento entre los agricultores. Eso es algo que nos tiene que preocupar y tenemos que trabajar en eso. Mencionaba Rodrigo al principio todo el aspecto de la biomasa, y habló harto de eso. Yo creo que es muy interesante porque precisamente hace convivir ambos rubros, el rubro agrícola y el rubro forestal. Rodrigo, ¿qué hacemos con las cáscaras de las almendras?
Bueno, buenísimo. Ahí tenemos, hay todo un mundo. A mí, mi cargo anterior en la parte gremial fue ser presidente y fundador de la Asociación Chilena de Biomasa. Y me tocó ir a hablar con colegas de ustedes en el sector agrícola, productores de nueces. Y la cáscara, resulta que tenían que pasarla por un proceso para que ablandarla, digamos, y sacarla. Y uno llegaba y tenía un gasto energético muy alto en petróleo, porque la caldera era petróleo, y más encima tenían un tremendo gasto para retirar todas las cáscaras. Y uno decía, era como, tenías montaña de combustible que estabas pagando por te lo retiraran, cuando en verdad era tan simple como cambiar el quemador o la caldera por cáscara. Entonces matabas varios pájaros de un tiro. Uno, más barato, menos vulnerable a los precios de exportación, consumías esta basura, digamos, y pasabas a ser, en cierta forma, bajabas tu huella de carbono. Entonces, ese tipo de cosas es donde tenemos que empezar a interactuar. Yo creo que el sector agrícola y forestal tenemos muchas cosas y desafíos comunes, desde infraestructura, logística, la parte política, la parte de seguridad, la coordinación de los incendios, un sinnúmero de desafíos donde podemos potenciarnos, y ahí es muy importante que hablemos del sector de la bioeconomía. Nosotros trabajamos para llevar soluciones basadas en la naturaleza desde la tierra hacia la mesa de las personas, a la construcción de las personas, la calefacción de las personas, e incluso, aunque no lo crean, el sector forestal, por ejemplo, hoy en día permite producir ropa de eucalipto, permite producir antibióticos del sector forestal. Tenemos empresas forestales que han sido premiadas como la empresa celulosa más sustentable del mundo. Otra empresa puso el primer satélite para monitorear la biodiversidad. O sea, cuando dicen, o muchas veces nos ha tocado, incluso, o tú tocaste la parte difusión internacional, increíblemente, algunas oficinas nos atornillan al revés. Nosotros hemos visto en Singapur que dicen, Chile se ha desarrollado, pero lamentablemente el sector forestal ha destruido la biodiversidad en Chile. Tratando ¿Quién de dijo promover eso? a Chile. ¿Quién dijo eso? Un organismo ¿Qué, de difusión. pro Chile, por lo único que puede ser No eso. era pro Chile, era otro parecido. Oye, estás con un periodista, hoy te voy a sacar la cosa. Pero, Ahí te mando ¿alguien la foto. ¿Oficial? ¿Un organismo oficial chileno? Sí. ¿En esas ferias que hacen? Sí, está, sí. Ya, ¿pero eso es el Entonces, gobierno de Boric I o esta parte de Boric? ahí te mando la foto y decía el scouting. Ya. Entonces eso no puede pasar. No puede pasar. Tenemos que estar alineados a una imagen país, motor bioeconómico, trabajamos con la naturaleza. Si nosotros no somos sustentables, matamos nuestro negocio. O sea, tendríamos que ser los gallos más locos del mundo para no ser sustentables. Entonces, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese ánimo. Y eso hay que transmitirlo con orgullo. Tenemos que levantar la mirada, tenemos que sentirnos orgullosos. Los empresarios, ¿hasta cuándo nos ningunean de que somos malos? No somos malos. Hay empresarios malos, pero no somos malos por naturaleza. Yo puedo apostar que todos los que estamos aquí queremos progreso, queremos generar prosperidad, queremos innovación, queremos desarrollo, queremos que nuestros hijos puedan crecer. Entonces ya, pues, levantemos la mirada y no dejemos que nos lleguen y nos manoseen como que somos los malos de la película, creo yo. Oye, Rodrigo, me tienes que mandar esa foto. ¿Saben qué? Me están llegando muchas preguntas que todos ustedes muy generosamente han estado realizando a través del canal interno. Están re buenas, entonces voy a hacer algunas. Voy a tomar algunas aleatoriamente, ¿sí? Para que ustedes me perdonen también. Acorma, mira, justo. Voy a buscar una que diga quién es, espera. ¿Quién es el que estaba haciendo esta publicidad? No. Respecto a la seguridad de los campos chilenos, ¿en qué medida estos cambios que se han propuesto dependen de que el próximo gobierno cuente con un Congreso que tenga las mayorías favorables? Bueno, mucho. O sea, que hay que estar convencido de que hay que dotar a las policías tanto facultades investigativas como también que pueden ocupar la fuerza que le da la ley, digamos. O sea, hoy en día estamos temerosos de aplicar lo que la ley dice y castigan como castigan al policía en vez del ladrón, digamos. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que ordenar las cosas, poner la carreta delante de los bueyes. Pero la ley de la madera no ayudó a eso. Absolutamente sí. Sí, ese es un ejemplo, creo, de política pública, ha bajado más del 90%, así que ese es el camino. Y eso se desarrolló por un trabajo público-privado, donde se trabajó en una mesa amplia con los distintos estamentos, y sí, ese es un caso de éxito que hay que destacarlo. Vamos a quedarnos, parece que... Perdón, gracias, Rodrigo.
Son varias preguntas, así que pueden contestar bien puntual. A Aurelio, ustedes hablan de robo de maquinaria, un tractor donde se, entre comillas, reduce ese tractor. ¿Controles internos desde el propio sector existen? O sea, ¿saben qué pasa con estos robos? Con los robos, las reducciones de maquinaria. ¿Ustedes saben, han logrado saber qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Qué crimen organizado el que opera? Mira, sí y no. Hay muchos, voy a contar algunos ejemplos. Nosotros nos entraron a robar, nos amarraron la gente, nos robaron 2 camiones completos cargados, 2 contenedores completos cargados de vino, etiquetado con caja. Y fue imposible pillar quienes lo hicieron. O sea, lo pillamos en Mercado Libre, todos los vinos, pero finalmente no puedes llegar directo a quien cometió el ilícito. Sin embargo, hay muchos grupos o bandas que sí sabemos perfectamente quiénes son, que roban tractores, roban insumos agrícolas, que ha sido imposible pillarlo. Pero imposible, a ver, una vez hecha la denuncia ante Fiscalía, se hacen, no saben nada más. Se llevan, es difícil después demostrar, no ayudan los jueces en el juicio final, salen libres. ¿Por qué no ayudan? ¿No los condenan? ¿No les dan No los prisión? condenan, nos piden más evidencia, muchas veces la evidencia es ridículamente obvia y no llegamos a puerto. Otras veces sí, ojo, no quiero decir que todos los casos son así, pero no es fácil el seguimiento de un robo. Una cosa es protegernos, otra cosa, una vez que ya sabemos quién es, lograr ponerlo tras la reja. Eso es muy, muy difícil. Es la experiencia que hemos visto nosotros, es lo que yo he conversado con muchos agricultores y aparte del susto de las represalias que, como todos sabemos, que es lo que todos sufrimos. Entonces es un camino que no solamente protegernos, saber quién es lo que sigue más adelante de ponerlo tras la reja. Bien. A Fede Fruta. ¿Qué se está haciendo con el tema de la mano de obra extranjera? Me imagino yo que también tiene que ver con la necesidad de eficientar el uso de las visas transitorias que se le otorgan, entiendo yo, la mayoría de los trabajadores que provienen de Bolivia, que vienen una temporada y luego se devuelven. ¿Qué está sucediendo con eso? Bueno, nosotros hemos sido impulsores de la formalidad. Creemos que el trabajo agrícola debe cumplir esa normativa por varias razones. Primero, por los trabajadores. Segundo, porque hay que proteger el mundo empresarial a los agricultores de posibles accidentes que se pudiesen producir dentro de una faena, como la muerte de un trabajador y lo que pudiera suceder en esa actividad productiva. Y en ese sentido se han estado haciendo gestiones. Yo la semana pasada estuve con la gente del Consulado de Bolivia, está haciendo gestiones también el presidente de la SNA, Antonio Walker, para agilizar esta visa o generar una condición de mayor facilidad para el ingreso. Ahora, ¿cuáles son las problemáticas que esto tiene? Primero, hay un tema cultural en Bolivia, hay una falta, una precariedad en la documentación boliviana, que ellos tienen también cierto temor a entrar por los pasos regulares, por ser devuelto o porque se les prohíba la entrada, entonces muchas veces prefieren pasar por el lado. Hay cierta mala información, fake news, de parte incluso de algunos contratistas chilenos que van a Bolivia a hacer olitas, pero todo eso nos estamos haciendo cargo y creemos que para la próxima temporada debieran haber noticias bastante buenas. La voy a dejar que la anuncie Antonio en su minuto, que es el que ha estado llevando o liderando estas conversaciones, pero es un tema para nosotros. Y el segundo tema que tiene relación con el tema laboral es poder involucrar más aún a la mano de obra chilena en el mundo frutícola. Creemos que la gente se ha distanciado, no es un tema de remuneraciones, porque las remuneraciones muchas veces son tan competitivas como algunas labores de contratistas de la minería, pero aún así no existe el interés de trabajar en el mundo agrícola. ¿Por qué no existe ese interés? Pues yo creo que tiene una razón de estigmatización, de que un trabajo precario, y muchas veces están totalmente equivocados, porque hoy día hay desarrollo tecnológico, hay desarrollo profesional que pueden ir haciendo carrera.
Hay algunos que cuando nosotros entrevistamos gente, hablamos con gente joven, dicen es que no tenemos conectividades, que el tema de la intemperie tiene distinto alcance, pero todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Es distinto llegar a almorzar a su casa o llegar a dormir a su casa con luz de día, que muchas veces un trabajador en las zonas urbanas que tiene que andar 2, 3 o 4 horas al día en una micro para llegar a su puesto de trabajo y no ver a su familia. Bueno, hablando de casas, va una pregunta para Sago. Está buena la pregunta. ¿Qué opinas sobre la urbanización de suelos con propiedades agrícolas o ganaderas potenciales? Un buen problema. La verdad es que en el mundo y en Chile va disminuyendo la superficie agrícola. Entonces, por distintas zonas, por medio ambiente, por qué sé yo, y la urbanización o las parcelaciones que yo creo que han sido indiscriminadas, es un problema. Y no solamente por la vialidad, lo que sucede en los ingresos a la ciudad, la salida de los caminos, toda esa destrucción, no es solamente eso, sino que esa gente que llega a vivir al campo impide muchas veces las labores agrícolas que son parte del rubro. Entonces, es un problema, debe ser regulado y es urgente. O sea, es un problema para la agricultura que pretende seguir funcionando. El agricultor que decidió parcelar por un problema de rentabilidad, por un problema económico, no porque ningún agricultor es feliz vendiendo un pedazo de tierra. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que decir. Ningún agricultor es indiferente a cuando se genera un daño en su ambiente. Los agricultores, si algo tienen, es pasión por lo que hacen, por el cuidado, por lo que han heredado, por lo que han comprado. Nosotros, como agricultores, lloramos cada vez que nos pasa algo así. Entonces, estas parcelaciones que nos van quitando espacio y nos van quitando competitividad al final, porque entramos a conflictos con nuestros vecinos. Y lo que menos queremos es eso. Los vecinos nuevos. Así es. Que no saben de campo, que vienen de la ciudad. Que no entienden, y está bien, y no entienden, y ellos se van a vivir un paisaje idílico, pero resulta que el vecino es un productor de leche y tiene que regar purines. Entonces solo no le gusta. Lo entiendo, pero no pueden parar lo productivo por parcelaciones que han sido indiscriminadas. Ya quedémonos en una dimensión de la tierra con una palabra que a ustedes les va a gustar. Contribuciones. Pero nadie chifló. Contribuciones, contribuciones bienes raíces. ¿Cómo ven, los cuatro, esta es una pregunta para los cuatro, cómo ven hoy día las acciones que está tomando Impuesto Interno, las tasaciones que se han realizado y el reavalúo de las propiedades agrícolas? Partamos por Sago. Bueno, yo creo que alguien cometió un error, porque en realidad los avalúos tienen que ir de acuerdo a la posibilidad productiva, no a posibilidades inmobiliarias ni nada por el estilo. Entonces, es una traba más, es un problema más de flujo, un problema más de costo para los agricultores. Yo creo que Chile lo han dicho, o sea, ¿para dónde queremos ir? O sea, no pueden seguir exprimiendo la parte privada para logros que nadie siente al final. Nosotros lo que queremos en la parte agrícola es poder producir y poder desarrollarnos. Tenemos todas las herramientas, lo dije, tenemos potenciales, tenemos negocios como la industria del salmón, ¿no es cierto?, que podríamos abastecer. Estamos abasteciendo, pero nada de todo. El trigo, un 30-40% de su demanda, la canola, aceite de canola, un 40, un 50%. O sea, ¿cuánto más tenemos un espacio para crecer? Y nos llenan de trabas. Las contribuciones es una, ha sido abusivo. Aurelio, Rodrigo y Víctor. Bueno, el tema básicamente, para hacerlo súper sencillo y creo que estamos todos de acuerdo, es ser menos competitivo. Es decir, cada traba que se nos pone, no solamente las contribuciones, sino el aumento de la energía, que probablemente varios están de acuerdo conmigo que eso ha sido exponencial, y el costo en general, cada vez somos menos competitivos, y yo hablo por el mundo del vino, en donde los márgenes son muy chicos, donde trabajamos, ¿cierto?, en un nicho de vino que tenemos que ser muy competitivos. Esto nos empieza a dejar cada vez más fuera de la competitividad y eso nos tiene muy preocupados. Esto es uno, la contribución es uno
de los casos, que le suma más problemas a los que ya tenemos. Contribuciones, energía, solamente para redondear esa idea, y la otra, permisología en general. Sí, permisología y Ya, perfecto. Rodrigo, contribuciones de bienes raíces. Sí, yo creo, bueno, totalmente alineado con lo que han dicho aquí los colegas, digamos, y al final es seguir pagando impuestos sobre algo que ya pagó impuestos, es perder competitividad. Por algo las empresas forestales grandes se están yendo a otra parte. Uno va para allá y hay otras condiciones, hay otra mirada. Entonces aquí estamos trancando la pelota solito. O sea, ahí yo siempre hago la analogía con el juego del Tetris, no sé si se acuerdan. Bueno, claro, al principio uno puede ir acomodando las piezas, tiene tiempo, pero cuando ya se empieza a complicar y uno ya está arriba, o sea, donde tenemos tanto la seguridad, donde tenemos el tema de las 40 horas y empezamos a ir para arriba con los problemas, llega un minuto que game over. Entonces, tenemos que parar eso. Y esto es uno de los puntos que nos quita tiempo y espacio para poder reaccionar. Más tranca, más costo, menos competitividad. Y los fruteros. A ver, yo creo que aquí hay un piso incluso de ilegalidad, lo está viendo la Contraloría. La verdad es que se suben las tasaciones, los revalúos, pero no existe la información a los agricultores, o el plazo que tienen los agricultores para hacer los descargos es básicamente muy acotado. No existe la expertise, o sea, no nos den más responsabilidades que las que ya tenemos para volvernos expertos en analizar si el revalúo corresponde o no corresponde. Ahora, los parámetros que se toman son bastante perversos, porque un agricultor de un valle X que está vendiendo parcelas de grado, como decía recién, no está vendiendo tierras porque tenga el gusto de vender tierras, está vendiendo muchas veces para hacer caja, para pagar obligaciones que tiene o para buscar recursos para reinversión. Entonces, nuevamente, como lo decía José Ramón Valente, ese 7,4% del PIB que se llama burocracia, a nosotros nos pega muy fuerte y nos sigue pegando. Y eso también se conecta porque muchas de las normas se hacen a 4, 5, 6, 8 cuadras de la moneda y no se va a las regiones. Entonces se habla de descentralismo, pero no se tiene la posibilidad de ir a las regiones. Un caso patente el que le pasa a María Inés Figari, una zona muy golpeada como la región de Coquimbo con la sequía, agricultores que han dejado de producir ya hace 4 o 5 años y tienen estos revalúos y estos cobros que lo único que hacen es decirle al agricultor, oiga, ¿sabe que la única posibilidad que usted tiene para sobrevivir es vender e irse? Bien, antes de irnos a cómo viene la temporada, es decir, para pedirle a ustedes las proyecciones de cada uno de sus sectores, quisiera abordar con ustedes un punto que, bueno, se vincula, que vivimos en un año distinto porque hay una guerra comercial en marcha. Todos nosotros sabemos que depende de un posteo del presidente de Estados Unidos saber qué ocurre después, ¿cierto? Así nos estamos. Es lo que hay, es lo que hay. Y ante esta incertidumbre, ¿cómo se puede planificar? ¿Cómo en sus sectores planifican la temporada? De alguna manera lo están haciendo, ¿eh? Si ustedes son los que están ahí están apostando con su dinero, con su esfuerzo. ¿Cómo lo hacen desde Corma, desde el vino, desde los granos, carnes, leches y desde las frutas? Vamos en ese orden. Sí, bueno, los ciclos del sector forestal son distintos a los del agro, digamos, son temporadas más, ustedes tienen ventanas más apretadas, etcétera, contrastaciones. Yo te diría que hoy día la palabra es expectación, incertidumbre, atención y conectarte con tus clientes, sobre todo, por ejemplo, los americanos, ¿ya? Para entender cómo viene la cosa. Nosotros estamos en una situación un poco especial, estamos en el Section 232, digamos, donde se está esperando, vamos a tener como un canal medio paralelo con los impuestos, pero con los aranceles. Pero hay que ver qué es lo que pasa estos días con las reuniones entre Estados Unidos, China, Estados Unidos, Unión Europea, Estados Unidos, Japón, y ver por dónde sale esto, porque muchas veces esto empieza por tema arancelario y después termina ajustándose por tema de moneda. Y ahí también tenemos que estar atentos. Juan Pablo dijo ahí que habría sido bueno escuchar un poquitito cómo puede venir el tema cambiario, ¿ya? Porque los flujos internacionales se han ido adecuando según estas conversaciones.
Resumen, estamos expectantes, manteniendo una estrecha relación con los clientes para ver cómo enfrentar los nuevos escenarios y obviamente estar viendo qué potenciales escenarios otros países podemos tener. Pero China y Estados Unidos son, China son 40%, Estados Unidos son 17% de las exportaciones, por lo tanto es un tema pesado. ¿Pero qué anticipan específicamente respecto a Estados Unidos con esta investigación que se está haciendo? Sabemos que el principal problema de Trump es Canadá, no es Chile. O sea, lo que pasa es que si Estados Unidos lo que está queriendo es reactivar, por ejemplo, la construcción, bueno, hay materiales de construcción que no los tienen y podría subir la demanda hacia Chile. Ojalá sea así. Perfecto, de otra manera de verlo, muy bien. En el caso de los vinos, En el caso de los vinos, volvemos a lo mismo de antes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo que todos lo ven el día a día. Cuando uno va a comprar al supermercado arroz, hay 5 o 6 opciones, para ponerte un número. Cuando vas a comprar vino, hay cientos de opciones. Y cuando vas para afuera, miles de opciones. Por lo tanto, esto nos pega, independiente que estos aranceles pueden ser más fuertes para otros países. Chile tiene un nicho que no compite, independiente, más de alguna he escuchado, no, pero si el que compra vino francés ve que el vino chileno está más barato, va a comprar vino chileno porque no es tan así. El que compra vino francés es por un tema de imagen país, de calidad, de estilo, etc. Entonces a nosotros esto nos tiene preocupados porque aquí hay 3 caminos. Es bajar costos, que nos pega directamente en el bolsillo, subir precios, que en el cual quedamos menos competitivos, o algo intermedio que todavía no tenemos claro cuál va a ser el resultado final. Entonces, hoy día, expectación, nerviosismo y esperar que un poco se zanje ese tema. pero hasta ahora ese 10% que ya se está aplicando, ¿se están comiendo los márgenes? Básicamente sí. La mayoría sí. Perfecto, muchas gracias. Ricardo. A ver, yo bueno, no voy a tocar la parte forestal ni la parte frutícola, que también son parte de mi zona, pero en la sustitución de importaciones yo creo que no es mucho lo que hay incertidumbre, pero tal vez no nos golpee mucho. Sí nos preocupa, pero a lo que está golpeando hay que pensar que el sur de Chile vivimos de la parte forestal, la parte frutícola, pero de la 14ª región hacia el sur vivimos de la leche, de la carne y de los salmones. Y a la industria de los salmones sí le está golpeando. Y eso es un problema para nosotros porque es un tremendo polo de desarrollo que tiene la posibilidad de duplicarse o triplicarse en sus capacidades, pero ahí quiero decir, nuevamente las regulaciones, la permisología no están permitiendo que el sur de Chile avance en su desarrollo. Chile necesita generar más polo de desarrollo y esa es una industria súper potente que debemos potenciar. A ver, está el factor externo, guerra comercial, pero esa permisología de lo que usted habla, las regulaciones, VAP, los nuevos reglamentos que se tienen que dictar además, ¿cuánto golpean a esa industria? Es para llegar a decir, quiero exagerar, ¿es para llegar a decir se está ahogando a la industria salmonícola o es hoy día simplemente que se le está poniendo más pesos que le impiden surgir con mayor fuerza? La tiene estancada. ¿Se escucha? Sí. Tiene a esa industria estancada, con un crecimiento, disminución, estancado. Entonces, pero todos sabemos que cuando no existe un desafío de crecer, de desarrollarse, tarde o temprano nos extinguimos. Entonces, Chile es el segundo exportador del mundo de salmones, somos tremendamente competitivos, pero tenemos problemas de regulación. Entonces, sí, y esa industria, con estos aranceles que le puso Estados Unidos, sí se ha complicado, pero va a pasar. Yo creo que si algo que los agricultores o la industria chilena siempre estamos esperando que el otro año mejore. Vamos ya no a hablar de eso, precisamente de cómo se viene la temporada. Pero antes de eso, guerra comercial. A ver, yo creo que Aurelio lo dijo muy bien. Aquí existen posibilidades de traspasar precios en algunos casos y en otros casos no existe la posibilidad. Hay bienes como los cigarros que por mucho que usted les ponga impuestos, la gente los sigue comprando y productos así. A la fruta sí la golpea y hoy ese 10% en algunas especies se está comiendo la utilidad, está jugado la temporada porque no existe ¿En cuáles? la posibilidad. Bueno, hoy día lo que ha pillado más en boga son los cítricos hoy día en Estados Unidos, principalmente, pero toda la fruta que viene posterior.
y hubo, alcanzó a tomar, en fin. Entonces viene un proceso de adaptación. Nosotros queremos apostar desde de que las negociaciones entre Estados Unidos y China, que son los dos grandes ejes, puedan tener buenos resultados y que nosotros, que somos un país pobre, chico y lejano, no seamos los afectados en esta guerra. Ahora, ¿cómo defendernos o cómo defendernos mejor? Insistiendo en lo que dije anteriormente, en que la fruta no solamente es un commodity, sino que tiene otros bienes, y buscando asociatividad con los productores americanos, con los productores peruanos, con los distintos actores para poder generar mejores condiciones. Perfecto. Luego, cada uno de ustedes va a tener más o menos 1 minuto y medio para proyectar la temporada, ¿ok? Si tienen cifras, mejor, y las ponen arriba de la mesa. Y al resto les voy a pedir que vayan a ese QR que está en sus mesas y se incorporen y respondan las preguntas de la encuesta, porque después, efectivamente, como decía bien Juan Pablo, nosotros en el Economía y Negocio del Mercurio publicamos los resultados de esa encuesta. Y mientras más gente conteste, mucho mejor para darle validez. Vamos a hacer, desde allá para acá, Víctor, finalmente el cierre de esto con las predicciones para la temporada, por favor. Bueno, hasta ahora tenemos una temporada escasa en horas de frío, escasa en precipitaciones. Esperamos que las variables agronómicas mejoren y las variables comerciales también puedan mejorar. Quiero insistir con que tenemos un potencial importante y es decisión nuestra como país generar las acciones correctas para que ese potencial le dé dinamismo a las economías locales y le traiga riqueza al país. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en el sur de Chile hemos tenido un año climático bueno, por lo tanto la producción de leche está creciendo este año probablemente un 5%, cosa que había estado estancada durante muchos años, una muy buena noticia. La producción de carne también está aumentando gracias también a buenos precios, pero igual la disminución de cabezas en Chile es brutal, es lamentable. En los granos, la avena es un tema súper complejo, estamos viviendo una época muy crítica, pero tendrá que mejorar en el futuro. El raps es un cultivo súper importante. Hay que ver que la sustentabilidad de la agricultura no depende de un trigo o de un cultivo, necesita varios cultivos para tener rotaciones de suelo sana. O sea, lo que una agricultura sostenible y rentable necesita un suelo sano, y para eso necesitamos varios cultivos. La avena es uno, el raps es otro, las leguminosas son otras. Tenemos una inclusión hoy día para la industria del salmón de las arvejas que está creciendo, y el trigo, que es el rey del negocio en la siembra, es lo que deja el mejor margen, que tenemos potencial, y yo creo que la comercialización en Chile ha mejorado y hay una gran oportunidad. Yo creo que entre la molinería y los gremios agrícolas tenemos que trabajar para producir lo que ellos buscan. Así que yo creo que vamos en súper buen camino. Muchísimas gracias. Aurelio, ¿cómo viene la temporada 25-26? Bueno, los números no son lo bueno que me gustaría que tuviéramos. Allá hasta mayo nosotros vamos un pelito más arriba en exportación de envasado, lamentablemente casi un 20% la baja en vinos graneles, lo cual eso nos ayuda mucho. Tenemos, lo que te comentaba al principio, tenemos un tema estructural que es la baja de consumo de vino en el mundo, de la cual tenemos que adaptarnos. Y sí lo hemos estado haciendo. Chile, en el año 2015, tenía 142.000 hectáreas y se proyecta de viñedos, hoy día se proyecta para el 2025 estar cercano a los 100.000 hectáreas. Es decir, ha habido una migración desde del viñedo hacia la fruta fuerte. Tú algo mencionaste, uno de los motivos por los cuales ha bajado el consumo, ¿no? Nuevas tendencias, Sí. modas. Mira, hay varias cosas, pero la más fuerte es el envejecimiento de la población en los países consumidores. Eso, menor cantidad de gente joven, y esta gente joven se le suma que viene con una tendencia a la salud. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día se puso de moda el Dry January, es decir, enero seco. ¿Qué significa? Después de todas las fiestas de fin de año, enero dejo tomar no solamente vino, sino que... ¿Dónde es? ¿Una moda TikTok? ¿Qué pasa? El nuevo Reels. No, esto partió en Inglaterra y lamentablemente se ha expandido por el mundo con mucha fuerza. No sé cuánto va a durar, los seres humanos duramos poco con esas tendencias. Aurelio, déjame decirte que a los viejos del campo esa moda no ha llegado. No va a llegar. Y no va a llegar. Pero eso nos ha pegado mucho
esto el envejecimiento, la salud, ¿cierto? Es fuerte y se ven los números, son estructurales. Pero te voy a decir algo, lo que tenemos que hacer como industria, bien cortito, es ser cada vez más precisos en lo que hacemos, cada vez más profesionales. Hoy día no hay espacio para viñedos plantados en lugares que no corresponden con bajas producciones, punto. Y eso tiene que desaparecer por naturaleza del negocio. Entonces hoy día eso está ocurriendo. Hoy día hemos disminuido la hectárea, ha disminuido el consumo, pero también ha disminuido fuertemente la producción. El 2024 cayó un 16% y se proyecta un 13% de disminución respecto al 2024 para la temporada 2025. Por lo tanto, tenemos mucho menos producción, lo cual no es bueno para el productor, porque significa menos kilos, pero es muy bueno para la sanidad del negocio, de los vinos. Teníamos un stock de 1.500 millones de litros del año 2020, fines de 2023, fines de 2024, 1.300. Disminuimos el stock en 200 millones. Es decir, los números se están acomodando y yo, personalmente, veo positivo lo que viene para adelante. Vamos a tener que ajustarnos, va a doler un poco, pero yo creo que vamos bien encaminados. O sea, también se va a reducir el número de productores, entonces, el número de empresas. Mira, de productores de uva, 100%, eso ya está ocurriendo, es un dato. De viñedos, de vinos, perdón, es más complejo porque la inversión es mucho más potente, hay un tema de formación de marca, no es tan fácil hacer desaparecer empresas, por lo tanto eso probablemente tome más tiempo si es que no se adapta a los nuevos tiempos. Ok, los nuevos tiempos de Corma, de la madera, de lo forestal, Rodrigo. Sí, a ver, respecto a esta temporada específica, en lo que es exportaciones de enero a abril, vamos un 6% arriba, ¿ya? Principalmente explicado por la celulosa y algunos materiales para construcción. ¿Valor o volumen? Más o menos en ambas, sí, sí. Hay otros sectores que han estado más golpeados. Ahora, en cuanto al futuro como sector, porque como te decía, la sensibilidad de los ciclos son distintos, estamos esperando por dónde sale estas negociaciones, que no dependen mucho de nosotros, pero para eso hay que estar preparados en cuanto a eficiencia, calidad, fidelización de los clientes, estar conversando continuamente con ellos, estar informados. Eso es súper importante. Después, obviamente, estar preparado para la temporada de incendio. Y ahí es donde viene el trabajo desde ya con las municipalidades rurales, con el Senapred, con el Ministerio del Interior, etcétera, y también con el mundo del agro, porque compartimos, nos afecta a todos, digamos, así que es súper importante eso. Importante poner atención a las crisis de las pymes forestales que están sin abastecimiento, y también los pequeños y medianos propietarios de bosque que no han podido pararse. Por lo tanto, generar instrumentos para eso es súper importante, y en especial lo que decía el ministro, que realmente se materialice la ley de fomento. Venimos escuchando esto hace tiempo. Bueno, yo le iba a decir al ministro, lástima que se fue, que meta el gol, ¿ya? Que no nos pase como Chile, que ya dejamos meter gol y no vamos a ningún mundial. ¿Para qué tenía que traer el fútbol de nuevo? No quería tocar el tema por los futboleros, y viendo tu cálculo, que perfecto, te pasaste. Sí creemos que hay algo muy positivo, que es el cambio del relato. Hoy en día, la ministra Maiza Roja el otro día dijo que para cumplir los objetivos de los NDC chilenos, la construcción en madera es fundamental. Por ejemplo, tenemos a la ministra Toá, que cuando en su cargo de ministra también decía que el sector forestal es un sector de futuro. Todo lo que se hizo en el Congreso Futuro, a través de Guido Girardi, con la misión de Chile, país forestal, potencia forestal sustentable. Y también, por el otro lado, tenemos, ahí alguien puso el trabajo que está haciendo el ministro Grau con el Rojo Edwards. Bueno, en ellos dos en su FOFA dijeron, el sector forestal es estratégico. Y también incluso la Comisión de Paz y Entendimiento dijo que el sector era estratégico. Por lo tanto, ese cambio de relato creemos que es muy, muy positivo, y sobre eso queremos construir. Fabuloso. Oye, ustedes son un panel espectacular. Llegamos a cero justo. Tenemos un cronómetro aquí adelante, ¿eh? Entonces lo hicimos en el tiempo que nos dieron. Muchísimas gracias a Víctor, a Ricardo, a Aurelio y a Rodrigo por esta participación, y a todos ustedes también. Ahí. Y agradecemos también nuevamente a Eduardo Olivares, editor de Economía y Negocios de Mercurio. Muchas gracias, Eduardo, por liderar este panel. Un aplauso para Eduardo. Agradecemos también, por supuesto, a los panelistas que participaron de esta enriquecedora conversación, que no solo permitió formarnos un panorama más claro y certero de lo que será la temporada 25-26 para el agro, sino también tener una visión de más largo plazo de este importante sector de la economía nacional, algo especialmente importante de cara a los tiempos que vivimos. Como ha sido tradición, la SNA se pone a su disposición para aportar y apoyar
el fortalecimiento de nuestra agricultura. Esperamos que la información que han recibido hoy se convierta en una herramienta eficaz para fortalecer la toma de decisiones en sus propósitos productivos y comerciales. Quiero reiterar el agradecimiento a nuestros auspiciadores, ANASAC, Asociación Chilena de Seguridad, Banco de Chile, SQM, Yo Nutrición Vegetal, Banco Santander, Colún, Dercomac, Rabo Finance y Radio Agricultura. Agradecer muy especialmente el esfuerzo de los panelistas de venir hasta aquí esta mañana y por supuesto también a cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta esta hora. Les recuerdo que estas presentaciones que hemos visto esta mañana estarán disponibles a partir de hoy en la tarde en la página web de la SNA, www.sna.cl, y que nuestro seminario se subirá a nuestro canal de YouTube, al cual pueden ingresar con dicha página escribiendo Sociedad Nacional de Agricultura. También los invito a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en @sna_Chile. Y antes de despedirme, quisiera un minuto de atención de ustedes, porque la verdad que a propósito se habló aquí también de incendios forestales y de la corresponsabilidad para prevenirlo. Y la verdad que hay una iniciativa que es realmente notable, preciosa diría yo, que es una red de prevención comunitaria de incendios. Me mandaron hace pocos días un pequeño video, dura 1 minuto y medio, vale la pena verlo, y más que vale la pena verlo, es también activarse en sus regiones, en sus comunidades, en sus comunas, para hacer un trabajo colaborativo de modo a poder disminuir, porque no es normal, no se puede normalizar los incendios forestales que ocurren. Así que corre el video y luego nos despedimos. Y después aquí lo vamos a dejar que después ellos también comenten cómo podemos ayudar nosotros. ¿Cuándo comienza la prevención de incendios? Para unos 6.000 vecinos de la red de prevención comunitaria comenzó hace 8 años cuando aprendieron a identificar los riesgos de su entorno, a tomar medidas y a vincularse con entidades públicas, privadas y sus mismos vecinos. Gracias a todo este trabajo, hoy la red de prevención comunitaria se ha transformado en un referente en la prevención de incendios. Desde 2017 ha empoderado a las comunidades, desarrollando conocimiento, capacidades y vinculación con su entorno. Esta temporada bajó 16% la ocurrencia de incendios, logrando mantener esta tendencia desde 2020 a la fecha. Para la red, la prevención de incendios forestales es quererse, cuidarse y proteger la vida. Lamentablemente uno siempre dice que de algo malo sale algo bueno, ¿ya? Nosotros acá en el 2017 tuvimos un mega incendio que partió exactamente acá en Las Máquinas, al kilómetro 11. Y lamentablemente este incendio que fue tan grande nos hizo pensar como vecinos, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder nosotros mantener nuestro entorno, cuidarlo? Hoy nosotros somos vecinos con conocimiento. Nos enseñó a tomar conciencia de nuestros errores, de las cosas que hacíamos y no hacíamos para prevenir los incendios. Que la prevención de incendios está haciendo esa unión dentro del sector. Con esta prevención de incendios me ayudó a ser más abierta con el resto, a no pensar en mí y solamente en mí, sino que pensar en los demás. Bueno, la verdad que me parece un tremendo ejemplo de colaboración. Todos tenemos riesgo en nuestros campos, así que también hagámonos cargo de ello, hagamos esa prevención y trabajemos con la comunidad que nos rodea, porque va en beneficio de cada uno de nosotros y lo más importante, de las vidas humanas que están en torno a nuestra responsabilidad. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad en Enagro Octubre. Ahí nos vemos.